un espacio en donde hablamos de todo un poco y de la vida de adulta. Y esta vez tenemos de nuevo una súper invitada para hablar de responsabilidades financieras como migrante. Y es que este es un tema del que no solemos hablar o del que no queremos hablar porque no tenemos conocimiento. Y por eso Kelly Soto nos está acompañando hoy. Ella es una experta en preparar impuestos, lleva 5 años en Estados Unidos y se dedica pues a la preparación de todo el tema de pagar impuestos, ahora que estamos en época en Estados Unidos de pagar este dolor de cabeza. Así que ella nos va a contar cómo funciona el sistema en este país y por qué es importante informarse y estar siempre al día con estas obligaciones. Bienvenida, Kelly. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me encanta que nos acompañes y que hayas sacado el tiempo para hablar de ese tema tan importante, más ahorita que, como lo dije, es la temporada y aún estamos a tiempo. Digamos que los que no sabemos mucho o la gente que nunca ha presentado impuestos o taxes en inglés, pues lo haga. Pero cuéntanos un poco de qué se trata o cómo funciona en Estados Unidos el sistema de impuestos. Para empezar, el último día para presentar los impuestos es muy bueno aclarar que no necesariamente es que no se puedan hacer más impuestos, sino que cuando las personas quedan adeudando, el 15 de abril es el último día para que no tengan que estar pagando penalidades, intereses y multas. Entonces, me gusta aclarar eso porque hay personas que creen que porque es el 16 de abril no alcanzaron y no lo hicieron, no importa. O sea, no es que no importe, sí importa. Pero pues tratar de que no dejen pasar como al año siguiente, sino que lo hagan desde ahora. Entonces, bueno, el tema de los impuestos, para los que ya están aquí desde hace mucho tiempo o para los nuevos, sucede que aquí en este país debemos de pagar impuestos por todas las actividades que nos generan ingresos, por todos el trabajo o otros ingresos como por ejemplo los intereses, las rentas, los dividendos, todas las cosas que nos generen ingresos por trabajo, debemos reportarlo al IRS. Esto es muy importante. Adicional a eso, pues obtenemos unos diferentes beneficios también por la presentación de los impuestos. Entonces, tenemos dos tipos de impuestos. Pagamos los impuestos federales y los impuestos estatales. Entonces, por ejemplo, en New York, de donde yo soy, pues donde vivo, aquí también pagamos impuestos de la ciudad. Hay algunos estados Sí. que están exentos de impuestos, como por ejemplo Florida, Texas, bueno, abuelo de pájaro, no me acuerdo de más, pero Florida, Texas, creo que Tennessee, hay varios estados que no tienen que pagar impuestos, pero la mayoría de los estados pagan impuestos. Y hay dos estados que son los más caros de Estados Unidos, que es New York y California. Los años viviendo este tema independientemente del estatus migratorio que tengamos. Y es por eso que quiero que nos cuentes las diferentes formas de presentar los impuestos dependiendo pues del estatus migratorio o de la actividad económica que realices. Claro que sí, entonces mira, por ejemplo, todas las personas que tengan ingresos dentro de este país, que se lucren del país, deben de reportar impuestos, sin importar su estatus migratorio. Entonces, por ejemplo, así por encimita, está el caso de las personas que ya son residentes, que tienen un Social Security, que tienen un estatus definido, residentes, ciudadanos, que deben de pagar sus impuestos normalmente. Están las otras personas que solamente están como, digamos que temporal, por decirlo así, que solamente tienen un permiso de trabajo y un social. Igual, deben de reportar sus impuestos para también demostrar a migración que tienen un buen carácter moral. Hay otras personas, por ejemplo, que tienen un social válido para trabajar, pero que están como por otros temas de visa, como la visa J1, que es como las personas que vienen a intercambios culturales o a trabajar. Es muy importante que estas personas, que últimamente he visto muchos casos, es muy importante que estas personas presenten sus impuestos como non-resident, o sea, que especifiquen que no viven acá, pero que están haciendo sus impuestos porque trabajaron y ganaron un dinero de este país, para que cuando vayan a arreglar su estatus o cuando se regresen a su país y quieran venir con una visa de turista no tengan estos inconvenientes. Y están las otras personas que no tienen un estatus legal definido, que no están ni siquiera en un proceso, que no son elegibles para tener un Social Security. Esas personas pueden aplicar para un IT. El IT number es un número de impuestos federal que el IRS otorga a las personas que no son elegibles para que presenten sus impuestos en adelante. ¿Cuáles son los requisitos para sacar un IT number? Llevar más de 6 meses viviendo en el país,
tener un pasaporte vigente. Si no tiene pasaporte, puede tener dos documentos que validen su identidad. Estos dos documentos pueden ser de su país o pueden ser de acá, que tengan su foto, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Entonces, esas Ok. personas deben aplicar al ITIN, deben aplicar con la declaración. Por ejemplo, si yo hoy quiero sacar mi ITIN, debo tener ya 6 meses acá. Eso significa que alcancé a llegar en el 2023. Entonces, debo Ok. reportar mis taxes del 2023 para poder aplicar por el número. Se hace todo Hay como en conjunto. $1,000 al año, digamos. Ujú, sí, declarar, bueno, no siempre significa pagar porque no todo el que declara paga. Hay quienes tienen un saldo a favor y tienen una devolución. Pero sí, básicamente todos pagamos impuestos desde $400 en adelante. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que muchas personas dicen, oh, a mí me regresaron 1.000, o a mí me regresaron 5.000, o a mí me tocó pagar. ¿Qué pasa? Pasa que durante el año pagamos como las retenciones, como que nos hacen retenciones, entonces hacemos pagos anticipados, ¿cierto? Ok. Entonces cuando llega el final del año, liquidamos nuestros impuestos y en vez de quedar debiendo, nos queda un saldo a favor. Pero en la realidad es que siempre pagamos. O sea que Cuando esa también, es plata, eso es mental, o sea, eso no es que nos estén regresando, es nuestra propia plata. sí, sí, o sea, cuando una persona no tiene como, no tiene créditos, hay varios tipos de créditos, pero los más comunes son el Income Credit, que es el crédito del trabajo, el Child Credit, que es el crédito de los niños, y el American Opportunity Credit, que es el crédito para las personas que están atendiendo el college durante los primeros 4 años. Entonces pasa que, un ejemplo, tú y tu esposo hacen una declaración en conjunto y entre los dos tuvieron un ingreso de, qué sé yo, $40.000, pero tienen dos niños. Entonces, sobre esos $40.000, obvio, deben de pagar impuestos. Pero los impuestos no se pagan por los $40.000, sino por lo que quede después de la deducción estándar. La deducción Ok. estándar es un valor estándar que ya asume que tú sobre eso no pagas impuestos porque es lo que tú necesitas para vivir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un matrimonio, la deducción estándar es 27.700 para este año. ¿Qué Ok. significa? Que sobre esos 27.700 no pagan taxes, sino sobre el resto. Ok. Entonces le dio a pagar $1.000 de taxes. Estoy hablando pues en números así en mi mente. Entonces les dio a pagar $1.000. Pero tienen dos niños y por cada niño les van a regresar $1.600. Más el crédito por el trabajo, que es de acuerdo a la tabla que otorga la ERES, entonces pues digamos que fueron $3.000. Entonces tienen como $5.000 a favor, menos 1.000 que debían, les quedó 4.000 y esa es su devolución. Ok. Pero si es un matrimonio que no tiene hijos, pues entonces no tiene devolución, entonces paga los 1.000. Así es como Sí. funciona, más o menos. Este país está hecho para que tengan muchos hijos, porque así no pagan impuestos. Bueno, ¿y qué hacer en caso de que debamos pagarle y que el IRS no nos vaya a devolver nada, sino que debamos pagarle? ¿Cómo hacemos esto? Ok, bueno, entonces para pagar, cuando ya tú tienes la liquidación de impuestos, un ejemplo, tú dijiste, ay, no voy a dejar para última hora, desde el día que la IRS abre, que este año fue el 29 de enero, entonces desde el 29 de enero voy a ir a liquidar mis taxes, quedé debiendo $1.500, ok, no lo voy a pagar todavía, voy a esperar hasta el 15 de abril, el 15 de abril se puede pagar normalmente en línea, normalmente yo siempre hago los pagos en línea, antes se Ujú. utilizaba mucho enviar los money order, ya no, yo no le aconsejo a nadie que envíe money order porque se pierden, no hay un Sí. rastreo. Después de la pandemia se los empezaron a robar de los buzones, entonces se hace un pago en línea o tú le puedes decir a tu preparador que te ponga el descuento automático, que tú le digas a tu preparador, ay, quiero que por favor me descuenten el dinero el 10 de abril. Se puede hacer Ok. automático de la cuenta. O en el peor de los casos, si no tenemos el dinero para pagar, siempre podemos hacer un acuerdo de pago. Entonces, Ok. si son 1.500, tú no tienes el dinero, tú le puedes decir a la IRS, ok, no tengo dinero, te voy a enviar $100 y el resto descuéntamelo en cuotas. Ok. Siempre se puede hacer hasta en 72 cuotas que la IRS se envía el acuerdo de pago y ellos lo autorizan. Entonces hay que esperar la aprobación. ¿Y esto tiene algún interés sobre el pago? Sí, los Ok. acuerdos de pagos, no, el acuerdo de pago nunca como que nunca congela las penalidades ni los intereses.
pero Ok, sí las penalidades son mucho más bajitas. O sea, no vas ok, a pagar lo mismo, no vas a pagar, o sea, si tú le quedas debiendo a la IRS 5.000 y tú dices, yo veré cuándo le pago, no va a ser lo mismo que si tú le dices, estoy comprometida, quiero pagar, mira mi número de cuenta, debítame automáticamente $100 mensuales, van a ser mucho más bajitos, dependiendo de la ok, cantidad, pero es muy bajito. Si dejan eso así, al año siguiente les llega una carta que, o sea, la penalidad es demasiado costosa. ok. Puede ser hasta el 100% del impuesto a deuda en algunos casos. Wow. Eso. No. Otra, También, sí, perdón, sí, sí, sí. también puedes hacer pagos estimados. Por ejemplo, si tú este año pagaste, no sé, voy a decir una cifra loca, $10.000. Dices, no, el otro año no me puede pasar eso. Yo no puedo volver a vivir esa situación. Yo quiero hacer impuestos estimados. Entonces se puede hacer un estimado cada quarter y ver cuánto se puede abonar, hacer como una liquidación y decir, Ujú, ok, cada ciertos meses voy a hacer un abono que es un pago estimado para el año siguiente. Entonces cuando me ok. llega mi liquidación, iba a deber $10.000, pero afortunadamente he hecho los pagos, entonces ya no debo 10.000, sino que debo 3.000. Eso también se Ok, puede hacer. ok. Las personas quieren saber qué pasa si no pagas tus impuestos y cómo esto puede afectar. Ya nos decías un poco lo de las multas y que puede ser hasta el 100%, pero digamos que en un caso más extremo, ¿qué puede pasar? Bueno, en un caso extremo, el IRS puede congelar tu cuenta de banco, embargarla, embargar tus propiedades, tus bienes, o incluso puedes ir a la cárcel. Oh my Eh, God. Hay muchos casos de personas famosas que se han ido a la cárcel por no pagar los impuestos. Entonces sí, es muy importante que la gente tenga sus impuestos al día. No significa solamente que liquides y pagues, sino que también que liquide los impuestos, porque hay personas que trabajan 1, 2, 3, 4 años, les dan su W2 y nunca hacen los impuestos. Peor todavía, te pueden Es verdad. hacer una auditoría y eso puede tener consecuencias muy graves. El IRS es la entidad más importante de este país, incluso más importante que inmigración y otras, entonces es muy importante que todos estemos al día con nuestros impuestos. Es verdad. Además, por lo mismo, por dónde se mueve el dinero es fundamental. Ahora dinos tres cosas que debemos tener en cuenta al momento de migrar en relación con nuestros impuestos. Porque los gastos, cuando los empleados son independientes, también pueden poner los gastos en su declaración. La segunda recomendación es, si usted no tiene un social, si usted no es elegible para un social, si usted no va a iniciar un proceso migratorio inmediato, cumpla los 6 meses, aplique por el ITIN y comience a pagar. Así sea de poco a poco, pero comience a pagar los taxes. Esto no solamente va a servir para pagar los impuestos, sino para generar crédito, para aplicar a distintas oportunidades que pueda presentar. Por ejemplo, te voy a decir una así, que creo que todo el mundo lo recuerda, es en el 2020, cuando pasó la pandemia, todas las personas que tenían un Social Security válido empezaron a aplicar para el desempleo, les llegaron los estímulos. En el 2021, las personas indocumentadas de New York, que tenían 2 años de taxes, que podían tener un ITIN number y que pudieron probar su dirección y que vivían aquí desde antes de que empezara la pandemia, a cada persona el Estado de New York les dio $15.600 Oh my God. a cada persona. El Estado de New York le dio $15.600. Este dinero fue taxable, pero es una oportunidad que conocí muchos que la perdieron porque no han sacado el ITIN number. Entonces, muy importante. Y la tercera también es que considero que si tú acabas de llegar a este país y ya tomaste la decisión de que te vas a quedar y ya estás trabajando, ya estás recibiendo dinero, busca una persona que te asesore y que te explique un poco la dinámica de los taxes. Que por favor sea un preparador o alguien que tenga experiencia en impuestos, no el amigo, no el vecino, no el compañero de trabajo porque te confunde. Entonces te dicen, ah, tú tienes 3 niños, yo también, a mí me devolvieron 9.000 y tú vas a hacer los taxes y te toca pagar 9.000. No, no es lo mismo, no es, o sea, yo siempre le digo a todo el mundo, los taxes es como el ADN, cada persona tiene una situación diferente. Entonces, para que por favor, si quieren empezar a hacer impuestos, no esperen al fin de la temporada, no esperen a que el empleado les diga, oh, por favor, tráeme el ITIN. No, busca quien te asesore, aplica por un ITIN, si ya tienes un estatus legal, empieza a hacer tus taxes.
Si ya estás en un proceso migratorio y ya tienes un social y un permiso de trabajo, comienzas a hacer tus Ya como para ir cerrando un poco este tema, quiero que nos expliques muy brevemente la diferencia entre el W2 y el 1099, los formatos que se utilizan para pagar a declarar como el tipo de actividad económica que hacemos. Entonces, hay muchos, muchos, muchos formularios de impuestos, pero uno de los más comunes son estos dos. ¿Qué es el W2 o qué es el 1099? Es el documento que nos entrega nuestro empleador sobre cómo trabajamos y cómo nos pagó. Entonces, una persona que tiene un W2 significa que tuvo un trabajo formal. ¿Qué quiere decir esto? Estuvo bajo un payroll, le pagaban cada semana, le descontaban sus impuestos y al final de año lo que va a hacer es que va simplemente a liquidar si está bien o si quedó debiendo o si le regresa, ¿cierto? Esta persona cuando trabaja con un W2, el empleador también está cumpliendo con su función de pagar los impuestos que a él le corresponden. Ok, Comparémoslo de pronto con Colombia, cuando uno decía como que hay salud y pensión, el empleador paga una parte, yo pago otra parte, así funciona igual. El ok, empleador paga sus taxes de payroll y nosotros pagamos el resto. Cuando trabajamos con un 1099 significa que nuestro empleador nos paga en cash, o nos hace transferencia, o nos da cheque cash, que uno le dice, o nos hace cel, y a final de año ten tu 1099 por $50,000, por $40,000, por el valor que sea. Sobre este 1099 nosotros debemos pagar la totalidad de los impuestos. ok, Es decir, que adicional a pagar los impuestos federales y los impuestos estatales, también debemos pagar los self-employment tax. ok, Este es muy costoso, los self-employment tax son el 15.3%, debemos asumirlo nosotros completamente. Entonces lo que hacemos es que a ese 1099 sí le podemos poner gastos, ok. pero los gastos que correspondan al trabajo, no la renta, no el mercado, no la peluquería. Entonces, si mi trabajo es si yo trabajo en construcción, entonces, ¿qué me voy a descontar? Lo que gasté en transporte, lo que gasté en casco, en chaleco, la licencia de la OSHA, las botas, el metro, el martillo. Esos van a ser mis gastos a los que puedo descontar. Ok. Esa es la diferencia. Ok, es muy importante saber esto porque muchas veces y conozco casos cercanos de gente que empieza a trabajar súper emocionada y bajo cierto formulario, ¿no? Del 1099 y luego a fin de año cuando tienen que presentar impuestos se llevan la sorpresa de, Dios mío, debo muchísimos impuestos porque pues nadie me explicó cómo funcionaba y simplemente en ese momento solo por aceptar como ese trabajo pues no era rentable en el largo plazo cuando tuvo que pagar impuestos. Ya, sí. Pero muchas gracias por aclararnos esto que creo que era importante. Y ahora cuéntanos dónde podemos contactarte para que tú puedas asesorar y ayudar a las personas que no tienen ni idea eh, sobre los impuestos. Claro que sí. Entonces, atiendo virtualmente, me pueden contactar por mi WhatsApp, podemos agendar una cita por Zoom o una llamada telefónica, o si tienen una pregunta específica, a mí me gusta mucho, más que una de las cosas que creo que me caracteriza es que más que eh, saber preparar impuestos, o más que ser una preparadora de impuestos, yo soy muy financiera. Entonces, Ok. como que yo siento al cliente y lo regaño y lo oriento y le digo, entonces no solamente le digo tienes que pagar 10,000 o tienes que pagar 5,000 o te regresan, sino que trato como de orientarlos porque pienso que nosotros los migrantes es muy importante nuestro bolsillo. Si nosotros Sí. ahorramos un dinero al año, es muy triste tener que decir, oh no, todo el dinero que ahorré se me fue en los taxes. Entonces me gusta mucho también orientarlos financieramente para que se puedan como adecuar a cómo hay que vivir en este país y estar en red. Verdad, me parece súper lindo lo que dices porque pues mucha gente migrante, o creo que todos los migrantes vienen con un sueño económico también de poder lograr cosas que quizás en sus países no lograron y por la mala asesoría o por no saber o simplemente por dejar que pase el tiempo o por incluso tener miedo de ir a buscar estos documentos, como tú lo decías, de sacar el ITIN, sabes, como que la gente se llena de miedos y no lo hace y luego le den un montón de dinero al gobierno. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo, Kelly, pero quiero agradecerte un montón por acompañarnos hoy en este momento tan cortito, así de explicarle a las personas por encima esta información tan útil
que sé que ayudará a aclarar las dudas de muchas personas que como yo cada año estamos pensando en cómo presentar y pagar impuestos y cuándo es la fecha límite y a pesar de que uno lleva tiempo, digamos que siempre necesita como esa ayuda de alguien experta. Entonces, por eso te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Bueno, Ivonne, muchas gracias a ti por la invitación. Nuevamente, pues gracias porque yo sé que para muchas personas esto es como que, wow, hace tiempo quiero escuchar de eso, voy a asesorarme, voy a investigar. Entonces, es muy buena recomendación para que las personas empiecen ya como a, con su proceso. ¿Listo? Así es, muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Ya saben que pueden calificar este podcast en la plataforma de podcast favorita o compartirlos con alguien que lo necesite y pues pueden seguirnos también en Instagram como Adulta en Proceso Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós.